La presentación de hoy está orientada a un producto que adquirió Endras hace pues bastante poco, diría que hace un mes, mes y pico. Y este producto se llamaba Hytras. Ya está completamente embebido en la parte de, o sea, dentro de ese paraguas que es Endras, ¿vale? Y bueno, Hytras, o ya no sé si llamarlo Hytras o no, pero bueno, en cualquier caso, el anterior Hytras estaba compuesto de una serie de soluciones, de esta suite de soluciones que son las que veis en pantalla. Pero la presentación de hoy la voy a centrar en las dos más importantes, el core de la solución. Estas son el Entrust Data Control o Policy Agent y el Entrust Key Control. Estos dos elementos van a componer pues, una arquitectura de orquestación de gestión de claves. Gestión de claves que vamos a poder utilizar e integrar con herramientas como las que veis abajo. Herramientas que puede ser en entornos cloud, como pues, máquinas virtuales en Microsoft Azure o Amazon Web Services, o herramientas de almacenamiento, como cabinas de NetApp, o, por ejemplo, herramientas de infraestructura hiperconvergente, como Pivot3 o Nutanix, o herramientas que son muy familiares para todos nosotros, como VMware en cuanto a entornos de virtualización. Al final, en todos estos entornos, tenemos una capa hardware sobre la que levantamos un hipervisor. Y este hipervisor es el que se encarga de gestionar estas workloads, como los llama en esta presentación y en muchas otras, que workload a veces es un poco difícil de traducir, pero bueno, se puede traducir como máquina virtual barra aplicación barra flujo de información. El caso es que para llevar a cabo la protección de todos estos workloads, al final hay claves criptográficas. Y todas esas claves criptográficas se controlan, lo controlan los administradores a través de una herramienta de orquestación que es este Key Control o este Data Control. Toda la arquitectura o toda la solución se basa en tres elementos. El primero y el más importante es el Key Control. El Key Control no es otra cosa que un KMS. KMS son las siglas de Key Management System o Key Management Server y es un dispositivo muy importante en la seguridad de una empresa porque se encarga de generar claves y proteger claves. Se parece bastante en este sentido a lo que conocemos como un HSM, que siempre estamos hablando de la importancia de los HSMs, etcétera, etcétera. De hecho, las cosas que puede hacer un KMS se solapan con las que puede hacer un HSM. Sin embargo, no es que uno sustituya al otro, sino que los dos de forma conjunta forman un escenario muy sólido. Un elemento muy importante del Key Control es que este KMS, este servidor de gestión de claves, es capaz de comunicarse con un estándar de la industria, como es el protocolo CAMIP. CAMIP son las siglas de Key Management Interoperability Protocol. Y al final es el lenguaje que va a utilizar el Key Control, este KMS, para ofrecer claves a estos terceros. Pero el Key Control no se va a encargar únicamente de ofrecer claves, que es una tarea muy importante, sino que también va a gestionar las políticas asociadas a esas claves. Esto se hace por medio del Policy Engine, que el Policy Engine al final está embebido en este Key Control. ¿Vale? Aquí entran pues, todos los temas de cada cuánto se ha roto una clave, de cómo estoy autenticando a un cliente que está hablando con mi Key Control, etcétera, etcétera. Y por último, con un carácter siempre opcional, tenemos el Policy Agent. El Policy Agent es un software que vamos a instalar en equipos Windows o Linux y que se va a encargar de ponerse en comunicación con el KMS. Pero como digo, es opcional. Sé que esto es muchísima información para una sola slide, pero ahora mismo tengo un par de slides para dar un poquito más de detalle en todos estos escenarios. El primero y más usual sería un escenario con solo el Key Control, porque como he dicho anteriormente, el Policy Agent, el Data Control Policy Agent es completamente opcional. Lo que nos encontramos es lo que he dicho anteriormente, una cantidad de, digamos, un workload. Pueden ser datos, suele ser una máquina virtual que está gestionada pues, por una de estas soluciones que veis aquí a mano derecha. Es lo que
está aquí denominado como Third Party Storage o Encryption Solution. Al final, cuando estamos hablando de comunicarnos con un KMS como es este Entrust Key Control, siempre echamos mano del protocolo KMIP, lo que convierte este third party en lo que sería un cliente KMIP. Y para completar la estructura cliente-servidor, evidentemente el servidor KMIP va a ser el Key Control. Estos dos elementos, como digo, se van a comunicar. Van a establecer un canal de comunicación seguro por medio de certificados y por medio de este protocolo la clave se generará en el Key Control y se enviará de forma segura al cliente KMIP para que sea este, el cliente KMIP, el que se encargue de llevar a cabo el cifrado de los datos. Esto es muy importante. Digamos que lo que está haciendo aquí el Key Control es generar una clave de forma segura, lo podría hacer incluso con la ayuda de un HSM, con la entropía de un HSM, y está ofreciendo esa clave. Pero la herramienta que realiza el cifrado es VMware, o es NetApp, o es Nutanix, o es X. Entonces, como estáis viendo, sí. Una pregunta. Entonces, la afectación al rendimiento del equipo de cuando se está cifrando, ¿hay alguna afectación? Mira, hay que entender que en todo lo que nos está ofreciendo Data Control, Key Control, siempre es cifrado de grandes volúmenes de datos. Y estamos hablando siempre de lo que se conoce como Data at Rest. Es decir, es un sistema de protección por medio de cifrado que nos protege de que un atacante, incluso de dentro de nuestra propia compañía, se lleve un backup de nuestra máquina virtual y la levante en casa y ya pueda leer los archivos. El sistema de protección se basa en que en el momento en que ese atacante levante la máquina virtual dentro de casa, no va a contactar con el KMS, con el Key Control. Entonces no va a poder descifrar la información que hay en los discos. Lo que quiero decir con esto es que nos protege de esto, pero no afecta para nada al rendimiento, porque las máquinas, cuando están levantadas, pueden tratar con los datos de forma perfectamente. Vale, entonces no se sustituye el sistema de cifrado del propio fabricante VMware, NetApp, Nutanix, sino que se le provee de una gestión de las claves. O sea que no afectaría más que lo que Exacto. afecta ya habitualmente. Vale, vale. Correcto, correcto. En este caso, siempre es el tercero el que está llevando a cabo el cifrado. En ningún caso, el Key Control está añadiendo una penalización a este cifrado. Lo único que hace es dar la clave. Pero bueno, miremos un entorno ahora un poquito más complejo. Porque aquí estamos partiendo de que estos terceros, y es una verdad como un templo, que VMware, NetApp o Nutanix pueden actuar como clientes KMIP. Pero puede ser que tú tengas un tercero o una aplicación que no sea capaz de hablar KMIP. Para esos casos, bueno, pongo unos cuantos ejemplos de esos casos. El primero que se me ocurre es todos los Cloud Service Provider. Cuando yo tengo una máquina virtual en Azure o una máquina virtual en Amazon Web Services y quiero cifrar qué es lo que puedo hacer. En estos casos es en los que entraría el agente, el Data Control Policy Agent, que es la segunda pieza de toda la arquitectura que estamos hablando. Estamos hablando solo de Key Control, el KMS, y Policy Agent o Data Control Policy Agent, que es el agente que se puede instalar de forma opcional en las máquinas. Cuando instalamos el agente en estas máquinas, al final es un software que se puede instalar tanto en Windows como en Linux, va a actuar de agente, valga la redundancia, para comunicarse con el Key Control. Y va a pasar exactamente lo mismo. El Key Control va a generar una clave y esa clave se va a ofrecer, en este caso, al agente. Y aquí sí que hay una diferencia importante, que es el agente el que lleva a cabo el cifrado. No es el tercero, sino que es el propio agente, el motor de cifrado. Aún así, tampoco hay una penalización en cuanto al rendimiento de las máquinas porque se trata de data at rest, es decir, nos protege de que alguien se lleve un backup cuando se apaga esa propia máquina. Aquí estáis viendo que pone que podemos usar el agente en un cliente KMIP o no, en una máquina que pueda hablar KMIP o no. Entonces la pregunta sería, si ya mi VMware habla KMIP, ¿por qué yo querría instalar el agente?
Como digo, es completamente opcional, pero sí que nos da ciertas ventajas. Bueno, lo primero, decir que la gente se encarga de cifrado a nivel de disco, pero una funcionalidad muy interesante que tiene es que puede cifrar también discos de arranque. Esto se hace instalando una parte de la gente que se pone en comunicación con Xcontrol cuando se detecta que las máquinas están arrancando. Hay un punto a favor de la gente que es este Zero Downtime. Cuando tenemos escenarios, por ejemplo, de VMware, es necesario que para realizar el cifrado con una de sus múltiples herramientas, esa máquina virtual esté apagada. Y esto es algo que puede ser que por un requisito de normativa o incluso por política interna, por seguir buenas prácticas, no queramos que ocurra. Es algo que podemos hacer con el Policy Agent. Adicionalmente, el Policy Agent nos da la oportunidad de hacer Role-Based Access Control. Esto no es otra cosa que establecer políticas para restringir el acceso a directorios que nosotros especifiquemos. Es decir, dentro de este disco, que está gestionado por mi Policy Agent, no quiero que este grupo de usuarios del directorio activo, por ejemplo, accedan al contenido. Otra funcionalidad interesante es este Single Key Encryption, que es una funcionalidad que ayuda mucho en entornos donde la deduplicación es importante. ¿Qué es la deduplicación? La deduplicación es una funcionalidad que nos va a ayudar a guardar muchísimo espacio en disco, a ahorrar muchísimo espacio en disco. Para entenderlo, o para entender qué es lo que nos está aportando el agente, esta funcionalidad de Single Key Encryption, debemos entender qué es lo que pasa cuando se cifra una máquina virtual. Imaginaos que tenemos una máquina virtual determinada y que pues queremos cifrar esta máquina virtual. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que esta máquina se parte en cachitos, se parte en bloques. Y utilizamos una clave criptográfica para cifrar cada uno de estos bloques. El resultado que nos da es que cada bloque es distinto y no guarda relación con ninguno de los anteriores. Esto es un caso muy sencillo porque solo hay una máquina virtual, pero imaginemos un escenario en el que tenemos no una, no dos, no tres, sino que tenemos n máquinas virtuales. Por defecto, cada máquina virtual se cifraría con una clave distinta, dando el resultado de que cada bloque, como pasaba con la primera máquina virtual, es distinto y no guarda relación con ninguna. Esto es una pesadilla para la deduplicación, porque la deduplicación se encarga de buscar estos bloques y decir, vale, en lugar de guardar todos los bloques por separado, voy a buscar qué bloques se repiten para ahorrar espacio. Y en lugar de guardar el mismo bloque varias veces, lo guardo una vez y pongo metadatos que me digan, este bloque está aquí, aquí y acá. El agente, el Policy Agent, con este Single Key Encryption, lo que nos ofrece es la capacidad de cifrar en un mismo escenario todas las máquinas virtuales con una misma clave. ¿Qué es lo que ocurre si hacemos eso? Pues cuando ciframos la primera tenemos el mismo resultado. Cada bloque es distinto y no guarda relación entre ellos. Pero la máquina virtual 1 no es radicalmente distinta de la máquina virtual 2, porque todo el sistema de ficheros, imaginemos que son máquinas virtuales Windows o Linux, todo el sistema de ficheros permanece igual. Lo único que cambian son los archivos que se crean, que se modifican, etcétera, etcétera. Eso es lo que está representado como bloques de distinto color. Entonces, al cifrarlo con la misma clave, esto prevalece. El único bloque que cambia es el de estos archivos que se han creado o modificado. Y esto es por lo que ayuda a la deduplicación. Chema, hay una pregunta de Agustí Serralta que me ha quitado la pregunta de la boca y es ¿qué pasa si perdemos la comunicación con Key Control? Chema. Yo creo que la pregunta no le ha gustado, ¿no? Ay. Chema, ¿estás ahí? Os he perdido un momento. Sí. ¿Me oís? Sí, sí. Ah, vale, qué susto. Vale. Habéis terminado de oír el tema del Single Key Encryption, ¿verdad? Sí, yo te había introducido una pregunta de Agustí Serralta, es ¿qué pasa si perdemos la conexión con Key Control? Pues esa es importante. Vale, por ejemplo, en entornos en los que
VMware, por ejemplo, esta clave, al ser data at rest, cuando está la máquina funcionando no hay ningún problema, porque los archivos, los administradores, todas las aplicaciones los están viendo en claro. El problema es cuando se apaga una máquina. Cuando se apaga esa máquina, como está protegiendo data at rest para que alguien que se lleve un backup no pueda levantarlo en su casa, lo primero que hace es intentar alcanzar el key control. Y si no lo alcanza, tenemos un problema. Si lo alcanza, pues recupera la clave, descifra, etcétera, etcétera. Si no lo alcanza, aquí hay un problema. Y por eso es muy importante que este key control se establezca o se componga en una arquitectura de alta disponibilidad. Dadme un segundo. De hecho, si no recuerdo mal, el licenciamiento del producto es por defecto en alta disponibilidad, ¿no? ¿Me dijiste? Correcto. Empezamos con un paquete. Es que es por este motivo. Esta pregunta es muy buena porque pone en relevancia lo importante que es la alta disponibilidad del key control, de un KMS. Aquí estáis viendo una arquitectura en el cual tenemos varios data centers y el key control está geográficamente disperso. Tenemos 2 nodos en el data center A y 2 nodos en el data center B. Esto podría ser incluso más disperso. Al final, el key control es un appliance virtual. Tú lo que vas a instalar es un OVA file, un archivo OVA, que tú levantas en el entorno de virtualización que tú quieras. Entonces, no hay nada que te prohíba, por ejemplo, levantarlo en un cloud público, este key control. Volviendo a este ejemplo, aquí tenemos Data Center A, Data Center B, y en el Data Center B, que lo podríamos considerar como una especie de cloud privado, tenemos pues, un workload, un VMware, por ejemplo, que se pone en comunicación con el key control, lo podría hacer por medio de KMIP sin utilizar el agente para cifrar toda esa información. Pero aquí estáis viendo que además tenemos el icono del agente, ¿vale? Para poder hacer todo el tema de single key encryption o de role-based access control, etcétera, etcétera. Además, este key control pues se puede configurar, se puede integrar con HSMs detrás, con Ensil HSMs o con incluso servidores de KMIP opcionales. En cuanto al mundo del cloud público, aquí entramos en cómo de importante es tener un entorno multicloud. Y aquí juega un papel muy importante el agente, el Policy Agent, Data Control Policy Agent, porque mientras sea una máquina Windows o Linux, podremos instalar ese agente ahí para llevar a cabo el cifrado. Entonces aquí veis el ejemplo de que en el cloud privado se ha instalado el agente para que se ponga en comunicación con los nodos de key control que están en el data center A o en el B, en el que sea. Vamos a prestar un poquito más de atención al key control como tal. El key control, aparte de todo el tema del protocolo KMIP o de la integración con los HSMs, se compone de 2 elementos. Está el sistema operativo, os recuerdo que esto es una appliance virtual, y tenemos el Object Store. El Object Store es una parte del key control en el que van a estar todas las claves de cifrado. Evidentemente, este Object Store va a estar cifrado por seguridad. Y ya por defecto, el Key Control con este Object Store alcanza la certificación FIPS 142 nivel 1. Cuando entran en juego los HSMs, se puede alcanzar, bueno, se alcanza una certificación FIPS 142 hasta nivel 3. Por defecto, este Object Store está cifrado con una clave admin que por defecto se parte o sigue el principio de quórum. Vamos a tener M administradores y para poder, por ejemplo, añadir un nuevo nodo o eliminar un nodo o recuperar un nodo de un desastre que haya podido tener, vamos a tener que utilizar N de esos administradores. ¿Vale? Y es por este motivo por el que el Object Store alcanza una certificación de FIPS 142 nivel 1. Entonces, al final, la foto completa del Key Control se basaría en que tenemos una parte de KMIP con un conector para hablar con servidores de KMIP externos.
tenemos una parte de PKCS11 para integrarnos con módulos criptográficos como son los HSMs de Entrust. Tenemos el Object Store, que es donde estarían todas las claves cifradas. Tenemos todo el tema de la gestión local, políticas para las claves, etcétera, etcétera. Y tenemos la parte de hacer de servidor de CAMIP. Con este servidor de CAMIP me puedo integrar con terceros que hablen CAMIP. Y si no hablan CAMIP estos terceros, pues podría jugar con el agente. Aquí veis el ejemplo nuevamente con VMware. Al final, con toda esta arquitectura voy a poder trabajar con claves simétricas, claves asimétricas, públicas, privadas, voy a poder generar los certificados para autenticar a todos estos clientes, etcétera, etcétera. A partir de ahora, quería comentar algunos casos de uso en los que se podría utilizar este key control. ¿Tenéis Oye, alguna José, pregunta? Sí. pues sí, yo sí tengo una. Oye, José, mira, es que veo que vas a empezar con los casos de uso. ¿Te puedes ir a la diapositiva anterior? Claro. Gracias. Mira, bueno, yo soy el lado comercial, así que a lo mejor me correspondería a mí resolver esta pregunta, pero a mí sí me interesa saber, nosotros desde Cypher o Entrust, el mundo HSM, si proponemos un HSM como un repositorio de confianza desde el que proteger las claves que se utilizan en una empresa. Desde ese sentido, si yo tengo ocasión de sentarme delante de la persona que está detrás de las claves de una empresa, ¿cómo le puedo hacer una aproximación para que vea la importancia de un gestor de claves? O dicho de otra manera, ¿cómo identifico yo una oportunidad de un gestor de claves dentro de una compañía? ¿Qué preguntas debo hacer o qué debo plantearle al tío? Si me das un par de ideas, lo digo porque esta diapositiva seguramente nos puede ayudar también. Pero bueno, si me das pistas o nos das pistas, pues yo te lo agradezco. Pues lo intento. Al Gracias, final, yo creo que hay dos puntos importantes para descubrir oportunidades en clientes. El primero, al igual que pasaba con el mundo de los HSMs, es que el, el tema de la compliance, el hecho de estar certificado o de pasar auditorías, es un driver de negocio tremendamente importante, al igual que pasaba con los HSMs. Entonces, en muchos escenarios se requiere el cifrado y se requiere un KMS para realizar este cifrado. Sin embargo, eso no es el único motivo para poder adquirir un KMS o para que nos interese adquirir un KMS, sino que deberían primar sobre todo las buenas prácticas. Y las buenas prácticas en estos entornos, por ejemplo, en un entorno de VMware o de NetApp, dicen que, bueno, sí, puedes utilizar el cifrado nativo de la solución, pero un KMS te está dando más, te está llevando un paso más allá. Las buenas prácticas nos dicen que, por ejemplo, que la clave de cifrado nunca debería estar en el mismo lugar donde están los datos que se cifran. Y esto se puede conseguir con un KMS. O, por ejemplo, respondiendo también a la pregunta, haciendo alusión a la pregunta anterior, es muy importante tener una alta disponibilidad del servicio y en este caso de las claves. Tú con el Key Control puedes establecer un clúster con distintos nodos que te garanticen que tus claves criptográficas van a estar siempre disponibles. Entonces, estos son unos cuantos motivos por el que nos puede interesar tener un servidor KMS, como es el Key Control. También he comentado anteriormente que se solapa cierta tarea que hace un HSM con el Key Control. Es decir, ambos pueden generar claves. Pero, por ejemplo, el Key Control es una appliance virtual y el HSM es hardware. Entonces, desde mi punto de vista, una solución tremendamente sólida sería la integración de este KMS con un HSM, ¿vale? Para poder darte la flexibilidad y las políticas, la granularidad de políticas que te da el Key Control y tener el soporte hardware de un HSM. De hecho, a ver, aquí, por ejemplo, estáis viendo. Este es el Key Control. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, sí. Si yo llego aquí a la gestión, puedo ver que debajo de la pestaña de Cloud yo he creado un
un VMset. VMset viene a ser como un grupo de máquinas virtuales. Y debajo de este VMset empiezo a ver todas las políticas que puedo tener. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un VMset creado para máquinas virtuales Windows. Puedo ver qué grupo de administradores controlan este grupo de máquinas virtuales. Puedo ver este Heartbeat, que es mensajes de comunicación que se envían con los clientes CAMIP, con estas máquinas virtuales que se están cifrando. Si yo dejo de recibir estos mensajes de comunicación, por un cierto tiempo las doy por muertas. Entonces, ¿a cada cuánto tiempo debería yo reportar que hay un problema? Características para hacer un rekey de las claves, cada cuántos días quiero que haga, y todo esto de forma automática. Los certificados con los que se autentican estos clientes de CAMIP, cada cuánto expiran, cada cuánto se tienen que renovar, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas políticas son cosas que tú no tienes disponible con un HSM. Oye, José, perdona, que sigo Sí. un poco la misma pregunta. Estaba pensando, este key control me sirve también para gestionar claves, no solo que hablen CAMIP, sino también claves de, pues no lo sé, las claves que utilizo yo para proteger mis sesiones SSL con balanceadores, o las claves que utilizo yo para proteger secretos. Pregunto. Eso se lo dejaría, sobre todo el tema de los SSL, a los HSM de por sí, pero sí ¿Vale? que es cierto que aquí tenemos un Vault, un Secrets Vault, ¿Mm? que se integra con ciertas APIs criptográficas para utilizar esta parte del key control para proteger esas claves. Pero el mismo HSM que uso para esto lo puedo usar para todo, o sea que sigue teniendo más, extiendo el valor de repositorio del HSM, donde ya lo estaba Sí, usando, perdón, al final entre nuevos casos de uso. cuando integramos con HSMs, todo el material criptográfico que hay en el KMS, que es ¿Mm? importante y que es crítico, se cifra con una clave protegida con el HSM. Y por eso es por lo que se alcanza la certificación FIPS 142 nivel 3. Vale, vale, vale. Venga, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. Tomo eso Sí, como que... José, Sí. soy Eduardo. Entonces, volviendo a la pregunta de Javier, que me ha parecido pertinente, que estaba pensando yo en lo mismo, la única justificación en un entorno donde metes el key control, em, el justificar meter un HSM, ¿es solamente por nivel de certificación o hay alguna otra justificación para que el cliente haga esta inversión? Suele ser nivel de certificación, sí. Al final es el motivo más fuerte, el decir... Espera, José, Eduardo ha preguntado la inversión en el HSM. No sé si quería decir el HSM o en el Key Control. Eduardo, No, ¿tendrías? HSM. Digo, Vale. en un cliente donde estamos promoviendo una solución de Key Control, ¿cómo le justificamos que también tiene que invertir en hacer la inversión en HSM? Pues esa casi prefiero contestarla yo. Al final, Eduardo, en un cliente no solo tiene, o sea, un cliente está gestionando o maneja miles de claves en Ujú. distintos entornos, o bien las claves que utiliza para firmar los certificados de la PKI, o bien las claves que utiliza para hacer la firma electrónica, o bien las claves que utiliza para proteger sesiones SSL, como decíamos, o bien las claves que utiliza para firmar código. Si está en el mundo del blockchain, las claves que utiliza para firmar las transacciones. Miles de claves. A partir de aquí tú ya decides si quieres dejar las claves ofuscadas, que esa palabra es buenísima, o las quieres proteger con un HSM. Y esa es la realidad, porque al final, más allá de la clave, no hay nada. O sea, la seguridad termina en la clave. Si alguien te compromete la clave, podrán firmar en tu nombre. Si alguien te compromete la clave, te podrán impersonar. Si alguien te compromete la clave, podrán suplantarte el código de tu app. Al final es que impacta en el negocio el no proteger las claves, ¿no? Hay tantos casos de uso de las claves hoy en día que no protegerlas con HSM. En fin, yo, además, de hecho, ya hace unos años es verdad que había que evangelizar bastante alrededor del uso del HSM, pero ahora ya la gente entiende que es
que hay que usar un HSM. Luego, otra cosa será que tengamos dinero, que tengamos recursos, que tengamos tiempo, en fin, ya será otras cosas. Pero es verdad que hay tantos casos de uso que el HSM aplica, ¿no? El HSM dice, bueno, y además un HSM. Esto es como yo lo entiendo. Es verdad que soy parte interesada, Eduardo, como sabes, Sí, desde hace muchos años este negocio, sí. pero es lo que voy viendo, ¿eh? Yo Pero, cuento Javier, estando de acuerdo contigo en lo que dices, eh, ¿por qué presentar esto como un producto aparte del HSM en lugar de ser una capacidad más que nos ofrece un HSM? Eduardo, una pregunta. ¿Tú estás pensando en clientes que ya tienen un HSM y estás No, no, pensando en... he empezado al revés, he empezado en un cliente al que le queremos, o sea, dado el impacto que está teniendo o la transformación digital en los clientes, pues le queremos ofrecer pues que el entorno cloud en el que está levantando, em, digamos, sus cargas de trabajo, ¿no? Pues proteger pues todo ese entorno virtual, máquinas virtuales, cifrarlos en caso de que tenga un problema de, eh, pues mm, puede proteger esta información por si alguien se, se carga su, su entorno digital, ¿no? Claro, Entonces, cuando estábamos promoviendo este proyecto, pues cómo justificarle que al cliente que a su vez también tiene que invertir en la parte de HCM. Por eso te preguntaba que si solo se justificaba por la certificación o bien, como dice Javier, que además, pues existe otras necesidades a nivel de claves que, que, que ujú. justifican que exista un HSM en el cliente. Te doy mi punto de vista. Yo pienso que el elemento más visible al final es la certificación. Eso es cierto y al final es que hay muchos clientes que es que lo necesitan. Y eso es así, punto pelota, digamos. Pero también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Porque al final, imagínate que el entorno que has puesto tú, máquinas virtuales en el cloud. No hay ninguna manera de que tú, o la manera más segura de proteger las claves que cifran esas máquinas virtuales es con un HSM. Y lo haces no solo con este KMS, sino integrando este KMS con un HSM. Es que estás generando esas claves y al final las claves que lo cifran todo, que son la última frontera antes de llegar, en este caso, a la información que tienes en tus máquinas virtuales, se puede hasta generar con la entropía de un HSM, que no es lo mismo que un KMS. Entonces, certificación es importante, sí, pero el hecho de seguir las buenas prácticas quizás sería lo más importante aquí. De hecho, Eduardo, muchas veces nos hemos encontrado con que a veces el cliente le dices, pues recientemente hemos ganado proyectos donde se pedía, dices, oye, yo quiero proteger las claves que cifran los certificados de las sesiones SSL de los F5, ¿vale? Pero claro, dices, ostras, que solo para los F5, dices, oye, y si además esos mismos HSMs te protegen las claves de los F5 te sirven para proteger las claves de cifrado de las bases de datos de Oracle y Microsoft, dice, pues es verdad. El hecho de que puedas extender los casos de uso al cliente le hace ver el interés por HSM. A veces es verdad que solo un caso de uso dice, pero cuando empiezas a plantearle ya varios casos de uso, ve infinitamente más sentido, ¿no? Dice, bueno, claro, es que efectivamente las claves las tengo que proteger. ¿Y cuáles son más menos importantes? Dices, pues eso ya cada uno sabrá, pero es que hay que proteger las claves. O sea, ya está, las claves hay que protegerlas. Y listo. ¿Hemos contestado a tu pregunta, Sí, Eduardo? sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a continuar poniendo encima de la mesa unos cuantos casos de uso. Y el primero está bastante relacionado con lo que estamos hablando. Es el tema de las cabinas de discos de NetApp. NetApp, de forma nativa, ya tiene opciones para realizar cifrado de todo el almacenamiento que está gestionando. Esto puede ser a nivel hardware con NetApp Storage Encryption, NSE, o a nivel software con NetApp Volume Encryption, NVE. Incluso se pueden combinar ambos.
para llevar a cabo un cifrado doble. Como tal, no es estrictamente necesario usar un KMS, un servidor KMIP, pero aquí vuelve a lo que estábamos hablando justamente ahora, que los propios NetApp recomiendan utilizar un KMS cuando tú tengas que, uno, como estamos hablando, llegar a un nivel de certificación, o dos, establecer un entorno multicluster para garantizar que este key control o estas claves que tú obtienes por medio de KMIP siempre están disponibles. Y quizás lo que sea más importante, guardar las claves en un lugar distinto a los datos que están protegidos por esas claves. Otro ejemplo, pero de un entorno ligeramente distinto, es el de Nutanix, por ejemplo, o People3. Son fabricantes que se encargan de ofrecer infraestructura hiperconvergente, que está tan de moda. Al final contamos con integración con estos fabricantes para realizar el propio cifrado. Bueno, realizar el propio cifrado, entre comillas. Lo que hacemos es que nos integramos únicamente con Key Control con esta solución para que por medio del protocolo KMIP ofrezcamos estas claves. Estas claves son las que se utilizan para los discos que utiliza Nutanix, que son los que se llaman Self-Encrypting Drives, discos de autocifrado, si lo queréis ver así. Y no es ninguna sorpresa que, y voy a utilizar este nombre una vez más, espero que una última vez más en la presentación, HyTrash, ahora aparte de Entrash, tiene un partnership muy fuerte con VMware. Esto es así por varios motivos. El primero es que VMware, para utilizar el cifrado, ya sea por medio de vSAN o a nivel de SXI, de vSphere Encryption, requiere un KMS externo. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que tener un key control para poder realizar este cifrado en entornos de VMware. Para desplegarlo es tremendamente simple. Como os he dicho, el key control es un OVA, un archivo OVA, que tú lo levantas en un entorno virtualizable, lo añades en el vCenter y automáticamente ya tienes la capacidad de utilizar este KMS para cifrar a nivel de SXI o a nivel de storage. Hay tres puntos o tres tipos de cifrado en los que podríamos entrar dentro de VMware. El primero es el cifrado a nivel de SXI, es el que se llama vSphere Encryption. Al final estamos hablando también de Data at Rest y lo que se está cifrando son las propias máquinas virtuales o los archivos de disco de máquinas virtuales. Como veis, requiere este third party KMS. Luego tenemos el cifrado a nivel de storage, a nivel de vSAN. También es Data at Rest, pero no ocurre a nivel de máquina virtual, sino que lo que se cifra es el array de vSAN. Hay una ventaja muy importante en esto y es que a cifrar a nivel de vSAN podemos utilizar deduplicación. Y para esto quizá nos interese utilizar el agente, el policy agent, para optimizar esta deduplicación y compresión. Pero de igual modo requería este KMS externo. Y por último, resaltar dentro del mundo de VMware el BTPM. Para entender lo que es un BTPM, Virtual Trusted Platform Module, deberíamos entender lo que es un TPM, Trusted Platform Module. Al final, el TPM era un dispositivo, un microprocesador hardware que se incluye en un montón de equipos. Se puede entender, en cierto modo, y salvando la gran distancia, como un mini HSM, porque en este TPM es donde se guardaban todas las claves de cifrado, información crítica que se utiliza, por ejemplo, para usar BitLocker, para cifrar todo. Las claves que utiliza BitLocker se guardarían dentro de este TPM. El problema que tenía un TPM es que no escalaba, porque cuando tenemos muchos equipos, no escala tener un entorno, un mini HSM en cada sitio. Aquí surge el entorno de BTPM o TPM virtual, que funciona de una forma bastante similar. Simplemente estas claves se guardan no en un entorno hardware, sino que se guardan en un archivo que se llama NVRAM. Y este archivo es el que contiene este material criptográfico. Al final,
este archivo se tiene que proteger como si fuese un TPM. Y para eso es para lo que se podría utilizar nuestro key control. Dicho esto, siempre en entornos de VMware tenemos la posibilidad de elegir las herramientas nativas de VMware, de vSphere y el protocolo KMIP, o bien utilizar el Policy Agent. Entonces, bueno, pues aquí tenemos distintas filas, distintos casos de uso. Por ejemplo, para un entorno de producción, ¿qué es lo que nos puede hacer decidir entre uno u otro? Pues para un entorno de producción deberíamos tener en cuenta si para nosotros es importante que las máquinas estén siempre arriba, porque cuando utilizamos las herramientas de VMware, la máquina tiene que estar apagada para poder llevar a cabo el cifrado. Y luego además el agente, el Data Control Policy Agent, nos permite hacer tareas adicionales como restringir el acceso a directorios que nosotros configuremos con el Role Based Access Control, etcétera, etcétera. En un entorno multicloud, nada te prohíbe levantar un key control en Azure o en Amazon Web Services. No hay ningún problema. Puedes hacerlo. Ya entramos en un tema o en una discusión de costes de ¿realmente me interesa o no? Pero sí que es cierto que el Data Control Policy Agent al final deja de depender de este VMware y es algo que tú puedes instalar en las máquinas virtuales que tengas en el cloud. En cuanto a Data Security Protection, pues estamos hablando ya más de políticas. Por ejemplo, yo al key control que habéis visto en pantalla antes, accedo como administrador utilizando un doble factor de autenticación, que es algo muy importante en entornos multitenant. Y luego, pues todas las políticas que hemos estado viendo. Y en cuanto a costes, pensad que aquí en VMware hay algo muy importante que son las licencias. Es decir, tú para aplicar vSAN Encryption o vSphere Encryption necesitas una licencia de VMware y necesitas este KMS externo. Una de las principales piezas de la arquitectura, que es el Key Control, la tienes que adquirir sí o sí. Y luego ya tú decides si optas por añadir una licencia de VMware para utilizar vSAN o vSphere Encryption, o bien si utilizas el agente, el Policy Agent, para llevar a cabo este cifrado. ¿Alguna pregunta? Entiendo que estáis disfrutando del desayuno y esto era lo último que os quería contar. Oye, una pregunta. ¿Cómo se protege el key control? Me refiero a qué pasa si pasa algo en el key control. El key control, al final, no lo veas como un solo nodo, porque lo último que recomendaría es levantarlo como un nodo solo, sino que míralo por lo menos como 4 o por lo menos como 2. Si un nodo falla, la entidad de clúster se marca como, no recuerdo cuál era exactamente la etiqueta, pero se marca como no saludable o algo similar. El caso es que tú como administrador puedes quitar ese nodo del clúster en todo momento, incluso con ese estado de no saludable, las claves seguirían accesibles por medio de los otros nodos y luego tú ya ese otro nodo pues puedes bien recuperarlo de un backup que tú tengas, porque al final es un appliance virtual, o lo que recomiendo, porque es más fácil, es levantarlo de nuevo. Porque una vez que tú levantas un nodo de key control y lo unes al clúster, se replica toda la información de los otros nodos a este. José, Si no no- sé si lo habéis comentado, me he ausentado un momento. ¿Cómo se cotiza? No lo he comentado, porque esa pelota siempre se la tiro a Javier, pero sí que te digo que el Key Control se adquiere un paquete de Key Control. La entrada es de 4 nodos. Tú luego estos 4 nodos los puedes desplegar como te dé la gana. Puedes poner los 4 nodos en producción, puedes poner únicamente 2 nodos en producción, 2 nodos en producción, 2 nodos en test, como tú quieras. Y luego el tema de la gente, si es que lo requieres, va a nivel de máquinas virtuales. Hay que saber cuántas máquinas virtuales van a tener la gente instalado. ¿Es correcto, Javier?
Estás Está muteado. mute. No, es correcto, José. Gracias por la respuesta. ¿Y existe una licencia adicional para a la hora de incorporar un HSM o viceversa? No, Eh, no existe. no sé, bueno, creo que la respuesta es no, pero que es exactamente no entiendo la pregunta, Eduardo. La pregunta es si me cuesta dinero, si ya tengo un HSM o viceversa, si tengo Xcontrol y quiero integrarlo con un HSM que ya tuviese, si hay una licencia para eso No, efectivamente no. Se integra de forma nativa. Sin más. En cuanto a... No, es que no... En cuanto a Key Control, no necesitamos más licencias, ni para meter un HSM, ni para meter un servidor de CAMIP externo que queramos integrar, ni nada. En lo único que se me ocurriría sería que el tercero requisiera una licencia adicional para poner HSMs, pero ya ahí dependemos del tercero en cuestión y habría que mirarlo con lupa. Vale. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Por chat al menos yo creo así. ¿Existe concepto MSP? Nos preguntan. ¿Se puede ofrecer como servicio al cliente? A ver, actualmente lo que habéis visto es lo que hay. Otra cosa es que vosotros lo queráis montar yo me levanto un Key Control y lo ofrezco a mis clientes. Pero ahí hay un par de preguntas de seguridad que deberíamos prestarle bastante atención y que sí que me gustaría mirar con más detalle, como las restricciones que hay de un cliente CAMIP a otro a la hora de acceder a las claves. Entonces, la respuesta es, déjame que le eche un ojo. Si dejáis el correo de la persona que ha Sí, ya enviado esta duda. Lo tenemos Vale. ya, sí. Yo creo que no hay más preguntas. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero bueno, siempre estáis con la posibilidad de podernos preguntar tanto a nosotros como a José como a Javier. Tenéis nuestros emails, pues nos contactáis cuando podáis. Esperamos que os haya gustado el desayuno. Gracias a Entras por proporcionar el desayuno a todos los asistentes. Y lo dicho, cualquier cosa nos llamáis. Gracias.